Muy buenas tardes, noches para todas, señoritas que están presentes. Nos encontramos en una clase más de la asignatura Psicología Política. Esta semana ya vamos desarrollando una nueva unidad que es el poder y la política, que nosotros tenderíamos a creer que están bastante relacionadas y a veces vemos al poder como algo negativo, pero en teoría tendría que ser lo contrario, ¿verdad? Que nos debe favorecer para el cambio, para liderar grupos de personas y motivar al cambio en general, pero vemos que ambos términos muchas veces están ligadas más a la corrupción, más al nepotismo, a la muchas veces conseguir bienes propios y dejar de lado al pueblo y generar leyes que nos beneficien a nosotros que estamos en un lugar de poder. Por eso les pregunto a todos, ¿qué entienden ustedes por poder? Ay, yo recién leí. ¿Qué entenderían ustedes por poder? Saben que el micrófono está abierto, también el chat, pueden ir mencionando sus puntos de vista con referencia a la palabra y vamos desglosándola para ir entendiendo un poco más en el contexto de nuestra asignatura. Profe, ¿Sí te escucho? no me equivoco, por eso nomás no te digo, ¿verdad? Pero para equivocarnos pues estamos ahí. Sería así como que para influir en las personas. Sí, capacidades, habilidades. Dentro de un grupo o en un lugar. Sí, en algo determinado, Ah, muy bien, dije en un bien. contexto podríamos decir, Hola, ¿me ¿sí? escuchan? Vania, ¿qué tal? ¿Te escuchamos? Ahora casi ya me escucha, profe. Sí, demasiado bien, te escucho ahora. Hace rato me inspiré y no me escuchaba y así. No, no te escuché hace rato. Yo creo que, Salía muy en el fondo. yo creo que es más bien sentirte como que posees algo que no te impide hacer nada. O sea, yo me siento con una habilidad de poder ser más, o sea, y sí, de poder ser más que los demás, hacer más cosas y que nadie me impide hacer eso. Muy bien, como Sería sentirme, tipo tener una capacidad de realizar las actividades que vos deseas y que nadie te ataje, más o menos, ¿verdad? claro, sí. Tere, ¿te escuchamos? ¿Les escucho? A las demás compañeras, ¿qué entienden por poder? Y cómo nosotros nos desarrollaríamos o cómo nos sentiríamos si tenemos algún poder, ya sea adquisitivo, sobre las personas, en nuestro trabajo, cuando tenemos personas a nuestro cargo y demás situaciones. Tu micrófono está apagado, Tere. Querés hablar, pero está apagado. Bueno, nosotros, yo creo, ahí podemos tener, nosotros de hecho en nuestra vida tenemos muchos tipos de poderes. Uno es el poder de decisión sobre nuestras personas. El poder lo manejamos todos los días, decidiendo lo que vamos a hacer, decidiendo lo que queremos hacer, ¿verdad? Y ese es el poder personal que las personas tienen, pero
De ahí los poderes del Estado ya participan de otra forma, de una forma pluralista, representativa del pueblo, ¿verdad? Existen niveles y niveles de poderes, ¿verdad? Así mismo, como está comentando la compañera, existen niveles y niveles de poderes y muchas veces se malinterpreta eso y tenderíamos nosotros a creer que es una capacidad que tenemos para intentar dominar a las demás personas, que nosotros tenemos la capacidad ya a nivel político muchas veces de gestionar leyes que, como menciona la política, que nosotros ya conocemos su definición, que es propiciar el bienestar de los demás miembros de la comunidad desde un punto en el cual nosotros nos encontramos, ya sea políticas públicas, políticas privadas, de una empresa, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, pero ¿cuál es el fin de ellas? Es el bienestar para todas las personas que están bajo ese ámbito en el cual nosotros vamos generando nuevas reglamentaciones. Y ahí llega a tener, o tenemos un hilo bastante delgado entre política y poder. Porque como nosotros generamos las leyes, muchas veces generamos leyes que no satisfagan nada más a nosotros. ¿Ustedes ven mi presentación? Sí, profe. Bueno, como siempre son preguntas nomás. Entonces, ¿existiría una relación entre política y poder y cómo ustedes ven esta relación? Tanto a nivel personal como más nivel nacional y macro. Poderosos y no solamente poderosos, sino que se sienten luego más que todos los demás. Y es como que ellos están ahí arriba y nadie les puede tocar por ahí, y vos estás ahí abajo con los simples mortales, como Asimismo, se tendería a creer que aquellas personas que tienen un poco de conocidos en un ámbito legislativo o que están en el ejecutivo tienen más poder, tipo de quebrantar leyes porque es hijo de, amigo de. Pero en profe. realidad, ¿sí? Vania, ¿te escucho? Yo creo que eso, bueno, no puedo hablar con propiedad, pero según lo que yo veo, ¿verdad? Lo que pasa en el día a día, yo creo que el poder y la política influye más en los hombres. O sea, el hecho de, por ejemplo, en el caso de la justicia misma, porque, ay, bueno, no, mejor no voy a nomás hacer tal cosa a fulanito de tal porque él fue el hijo de fulanito. ¿Y quién pioló me va a creer a mí? ¿Quién pioló me va a hacer caso a mí? Él lo es sobrino de Menganito y ¿por qué van a regir las leyes en su contra? O sea, yo creo más bien que, bueno, creo yo, ¿verdad? Que los hombres lo que más eh, abusan de ese tipo de poder, se puede decir, o mal utilizan, o no sé cuál es la palabra correcta, Y pero vamos a decirle un abuso de poder ya, ¿verdad? sí. Y realmente, como estabas mencionando, tanto la testosterona muchas veces está relacionada con esas ansias de poder y querer dominar. Y sabemos que la testosterona se encuentra en mayor proporción en los hombres. Entonces ellos, si no explotan esa capacidad, más o menos que se sienten cohibidos y tienen que decir o que es hijo de, es que es amigo de, o que él es, para que se sienta parte de, o de un miembro de un lugar, de un equipo, o para que se sienta respetado. Muchas veces este poder nosotros lo vemos ya desde un punto de respeto, y si analizamos también a Maslow, que nos habla de las necesidades básicas, sabemos que cuando una persona está ya en los últimos estadios de autorrealización, sí o sí debe tener el reconocimiento para luego la autorrealización, ¿verdad? Y ese reconocimiento es el que te brinda, o sea, el poder te brinda reconocimiento y eso te hace generar o sentir que vos sos una persona realizada. Muchas veces no es correcto la utilización del poder en nuestro entorno,
a nivel político, muchas veces así ya a nivel ejecutivo, legislativo y judicial, pero si nosotros lo vemos desde un punto de vista más individualista, más yo como docente, que tengo un relativo poder enfrente a ustedes, pero lo utilizo para generar situaciones que nos convengan a todos, que es lo que nosotros buscamos más desde educación, o muchas veces en entornos un poco más cerrados como la psicología, que sabemos que existen entes que van generando también leyes que velan por nuestra integridad, pero muchas veces nosotros no conocemos el verdadero valor o poder que tenemos como psicólogos y lo mal utilizamos nuevamente. Ahí encontramos muchos problemas en la utilización adecuada o no del poder y de esa capacidad que nosotros tenemos de intermediar con las personas y también de cómo la utilizamos. Porque nosotros desde el ámbito de psicología, llámese clínica, oncológica, social, todas las áreas de la psicología, estamos en constante interacción con lo más profundo del ser humano, ya sea sus pensamientos, sentimientos, conductas. Y nosotros, si no gestionamos bien esos conocimientos que tenemos de la persona, lo vamos a utilizar en contra, ya sea muchas veces. Una situación que estuvimos hablando en ética con mis alumnos, por ejemplo, que mencionamos, si yo puedo tener o no relaciones con mi paciente, obviamente yo siendo terapeuta, psicólogo de un usuario, conozco sus debilidades y además tengo la capacidad de intervenir tanto cognitiva y efectivamente en la persona. Eso guarda relación con un poder que yo tengo. Yo tengo la capacidad de elegir qué hago con ese poder si enamoro a la persona que se encuentra vulnerable, que viene a mi consultorio por A o B motivo, a mi favor, o la utilizo para el bienestar de ambos, para que la persona se cure, para que la persona pueda salir de su estado de ansiedad, de su depresión, para que pueda ser insertado nuevamente a la sociedad, o utilizo ese poder o conocimiento que yo tengo para enamorarlo, luego para muchas veces sacarle dinero, porque extiendo las sesiones, que también es una mala utilización del poder, porque nunca suelto o cierro el círculo en psicología, y ahí ya tiene mucho que ver ya aquellas situaciones que son generadas o aquellas normativas que nos regulan también. ¿Alguna opinión con relación a la política y el poder? Que ustedes conozcan Profe, alguna yo otra situación. vez. Sí, te escucho, Vania. Profe, yo creo que acá en el país no puede hacer nada si no tenés poder. Ahora mismo con la situación en la salud, al menos, o sea, si vos no le conoces a fulanito de tal o si vos no sos fulanito de tal, no vas a conseguir los medicamentos, el tema de las camas y eso, es todo muy mañoso, vamos a decirle. Lo mismo para conseguir trabajo. Hay muchísimas personas que están capacitadas para un puesto, pero como vos no tenés el apellido tal o no sos o tu padrino no es el fulanito de tal, ni miran siquiera tu currículum. O sea, yo creo que está muy adentrado, vamos a decirle, en la política y el poder en todos los ámbitos en el país, tanto en la salud como en el trabajo y en muchas otras ocasiones. Nati, ¿te escucho? Y sí, así mismo como dice Vania, o sea, lastimosamente la política en el Paraguay está degeneradísima. No sé si me están escuchando. Sí, te ¿Me escuchamos. escuchan bien? Te Ah, escuchamos y bien. está, porque política no es como el paraguayo ve hoy en día ahora. Y justamente ahora que vienen las elecciones, mucha gente se está postulando para tener poder y poder tener ventajas en eso ahora. Me pasa muy de cerca, ahora creo que es a viva voz también, ¿verdad? Y uno busca el poder para tener sus contactos políticos y para poder salir ileso en todo lo que hace mal, ¿verdad? Y como hablaste también del psicólogo, ¿verdad? De repente hay psicólogos que son muy buenos, pero hay gente que también no bien utiliza su carrera, ¿verdad? Porque no le interesa el paciente en sí o la persona en sí, sino le interesa nomás más bien manipular, ¿verdad?
y así. O sea, para mí la política en Paraguay está muy degenerada, muy pocos son lo que son políticos en serio y que buscan el bienestar, pero lastimosamente una vez que llegan al poder, esos pocos se degeneran otra vez porque hay un todo ahí, ¿verdad? Esa es mi opinión, lastimosamente. Estaba dando la asignatura de Realidad Nacional la semana pasada y hablamos de muchas veces esa capacidad de discriminación que nosotros tenemos, no discriminación en el mal sentido, sino de saber elegir aquello y lo otro que nosotros realizamos. Capaz nosotros como personas tengamos muchas veces bien asentadas nuestros ideales, nuestra ética, nuestra moral, pero ¿cuál es el problema? Que tendemos a dejarnos llevar por la corriente, prima sobre nosotros el grupo que nuestras características individuales. Entonces, cuando fulanito normalmente está como concejal, él está recibiendo un mayor dinero porque hace medio malas transacciones, sobrecostos en las contrataciones. Nosotros tendemos también a un pequeño desequilibrio entre nuestra moral y nuestra ética y creemos que porque esas personas están haciendo esa situación, robando, generando a veces amiguismo o puestos de trabajo para personas no calificadas, tendemos a creer que todo eso es factible, que no es incorrecto, ¿verdad? Ahí muchas veces nos dejamos llevar por la corriente. No le estoy escuchando a Tere. ¿Te escucho? ¿Quién iba a hablar? Profe, yo digo nomás también que hay mucha gente, por ejemplo, que se candidata y re así maquilla su nombre, por decirlo así, ¿verdad? Vos no sabes realmente cómo es esa persona y se candidata para conseguir sus propios beneficios nada más y no por el beneficio del pueblo realmente, ¿verdad? Y lastimosamente muchas veces nosotros no le elegimos a esa persona, ¿verdad? Pero hay gente que a la que sí le pudo vender su imagen y sí le elige y al final vos otra vez pagás los platos rotos, vamos a decirle así, por la mala elección de otras personas, ¿verdad? Y lastimosamente entramos todos al final en una misma bolsa porque debemos aguantar cuántos años otra vez a esa persona en el poder, ¿verdad? Y es una lástima porque realmente hay mucha gente que solamente se candidata y se candidata con alguien mucho más poderoso, vamos a decirle, que él mismo y solamente se candidata para conseguir sus propios beneficios, ¿verdad? Y quién sabe, para estafarle o para dejarle mal a otra persona solamente por su poder. Muchas veces ocurre que se buscan imágenes de personas normalmente o reconocidas por su trayectoria a nivel comunitario, muchas veces porque es una buena persona y luego detrás de eso hay todo un enmarañado, ¿verdad? Eso más o menos ahora con la eliminación de la lista sábana y todo eso se intenta disminuir esa política un poco incorrecta, esa corrupción, ¿verdad? Pero sabemos que nuevamente va a estar todo ahí un poco con sus mañas, porque no va a ser que fulanito de tal, cuando ya esté en el poder, va a ayudar o va a hacer completamente todo lo que hizo. Es algo utópico, ¿verdad? Pero esperemos que en algún momento llegue una persona que no tenga tantas ansias de dinero o que vele también, como yo siempre les digo acá a mi mamá, si yo soy intendenta o soy concejal, si es que voy a comer la plata, voy a comer un 25% del total que me toca nomás, para que lo que la gente de una luego quiere comer todo, ¿verdad? Eso es más o menos mi pensamiento maquiavélico también, ¿verdad? Porque nosotros pensamos, o creo que los políticos muchas veces se asesoran mal y piensan solamente por un periodo, que en 5 años yo me debo volver rico, multimillonario, poner asfalto frente de mi casa, tener mi auto, tener mi quinta. Pero si yo soy un político relativamente correcto, me va a tardar unos años más, pero también voy a beneficiar a mi pueblo, también voy a estar velando por la integridad de ellos y haciendo cosas que realmente son factibles, como por ejemplo ahora, nosotros no necesitamos una inversión tan grande a nivel de USF, por ejemplo, como se vio con el presidente actualmente. Millones de USFs, pero
pocos hospitales regionales capacitados para tratar COVID, por ejemplo. O tenemos varias escuelas, pero estas escuelas nuevamente no pueden brindar una asistencia a nivel contextual porque no tienen internet, no se puede ni hacer tanto las burbujas porque el techo está todo descompuesto, entonces creo que se aboca o se mal direcciona los fondos muchas veces cuando se toma una decisión. Nati, te escucho. Profe. Ah. Profe, por ejemplo, ¿verdad? Sería lo ideal, ¿verdad? No sé si yo ya estoy soñando muy alto, ¿verdad? Pero para mí sería lo ideal hacer un test psicológico a toda esta gente que se está candidatando, por ejemplo. Pero no solamente a los que se candidatan, sino para todos los puestos, para todo. Yo te hablo de todo. Por ejemplo, auxiliar administrativo en el Ministerio de Salud, un test psicológico adecuado a esa persona. Porque al final, por ejemplo, mi caso, yo soy auxiliar administrativa y trato cuando estaba en el hospital trataba con pacientes sí o sí, ¿verdad? Y siempre mi trato tiene que ser con empatía porque son gente humilde y qué sé yo, ni por más que esté un día nerviosa, no sé. Para mí lo ideal para entrar a un ente público o para poder candidatarte a algo, tendría que existir un test psicológico para todo, ¿verdad? Ya, creo que ya estoy soñando demasiado alto, pero para mí eso sería lo ideal, ¿verdad? Así como a los policías se les hace un test psicológico para saber si están aptos para aportar un arma, no sé, porque el concejal o presidente de la república o lo que sea que uno se candidate va a tratar con personas, va a tratar con dinero, va a tratar con, no sé, para mí eso sería no sé, algo que sería genial plantear alguna vez, ¿verdad? Qué sé yo. Hay un test que se mide a las Profe. personas. Sí, te escucho, Teresita. Profe, justamente antes de que pase ese tema, Dale. que estaban hablando de que de repente, ¿por qué se crean tantas USF y no se crea que, por ejemplo, no se da internet gratis y no se da la solución de raíz? Lo que pasa es que a los políticos, ¿verdad? De turno, de todos los periodos habidos y por haber, les conviene que exista esa pobreza extrema o ese no acceso al internet o ese no acceso a la educación. ¿Por qué? Porque viene sabido que un pueblo educado, ¿verdad? No hay que se haga, ¿verdad? Y supuestamente los poderes están para poder brindar un reconocimiento a la dignidad humana, para que nosotros vivamos mejor, para que nuestras leyes puedan ser legisladas, ¿verdad? Ejecutadas, que puedan ser creadas en bien, o sea, para el bien común de las personas. Pero no se hace eso, pasa un poco como que conviene que haya más pobres, conviene que haya gente menos educada y gente que tenga menos acceso. ¿Por qué? Porque entonces la política se agarra de eso para poder decir, bueno, esto es lo que nosotros hacemos, miren lo que hacemos por el pueblo. O sea, hacen lo que corresponden, pero no hacen todo lo que correspondería hacer. Y también nosotros, yo por ejemplo me pongo a dudar muchas veces también. Ahora este intendente de Villa Elisa, bueno, buena onda que habilite sus pabellones y todo eso, pero iba a quedar un poquitito más creíble si no era tan en época de elecciones, ¿verdad? Porque se tiende a creer, bueno, él está haciendo el bien porque quiere una reelección. Lo mismo pasa acá con nuestro intendente de Capiatá que se está removiendo, pero como está mencionando acá la compañera, realmente nos quieren con una mentalidad un poco pobre, sin desarrollar tanto pensamiento crítico, porque de estos diálogos que nosotros tenemos como estudiantes, que en algún momento vamos a estar ejerciendo ya la profesión de psicología, ya estamos trabajando también con otras personas, vamos a hacer un efecto multiplicador para despertar a las personas. Pero si no se invierte luego en educación, el internet es caro, las universidades privadas abren más su puerta, pero ¿qué quiere decir eso? Que vos tenés que tener dinero para formarte en educación superior. Hace todo un hilo, una cadena de siempre seguir en una pobreza educativa y también lleva a eso a una degeneración de la salud muchas veces. Profe, yo quiero hablar. ¿Te escucho, Vania? Siempre quise decir esto y estaba esperando nomás el momento indicado. Hay un video de Lino O que te juro que me hace llorar siempre que veo y siempre me hace llorar, pero hay algo que es tan cierto. Él habla sobre la educación, seguro ya viste el video donde él habla sobre la educación
y cuenta que su mamá se jubiló y la jubilación cuando eso era 80.000 guaraníes nomás, y era maestra su mamá, ¿verdad? Y él dice varias frases, ¿verdad? Y en una de esas dice, si queremos que nuestro pueblo salga de la pobreza, debemos librarlo de la ignorancia. Y es tan cierto porque hay gente, por decirlo así, que no sabe las cosas, ¿verdad? Y a eso es lo que más se le vende. O sea, yo como política, ay, me voy a ir allá en el bañado, me voy a ir a vender mi imagen, porque esa gente no me conoce. Yo le voy a prometer todas las cosas que yo quiero y me van a votar y entonces al final no voy a hacer nada otra vez, ¿verdad? Y creo que es tan cierta esa frase porque, no sé, díselo, Maraico, tanta plata para unos pocos, o sea, al final los que tienen poder nomás, los que se benefician, y el resto, o sea, el resto de la población no, o sea, se queda otra vez sin el pan y sin la torta, como se dice. Y sí, así mismo es. Ahora nosotros vemos, por ejemplo, que aquellas personas que relativamente tienen un mayor poder adquisitivo, no vamos a decir que todos tienen terapia intensiva, ¿verdad? Pero al menos pueden comprarse los medicamentos que están de 1.000.000, 1.200.000, algunos 18 millones leí. Entonces nosotros los que estamos en un nivel adquisitivo un poco menor, vamos a perder luego a nuestra familia porque nos está velando por ese uno de los principios universales que es la salud y después el acceso a la educación, ¿verdad? Y ahí llega a tallar muchas veces que si realmente nosotros somos los culpables por elegir a las personas o se nos vende una imagen un poco errada, borrosa, o ellos, famoso del sepulcro blanqueado, lindo y pintadito por fuera, pero putrefacto por dentro. En frases bíblicas le estoy lanzando. Dice, ¿cuáles serían los impactos del poder en las personas? ¿Ustedes conocieron de cerca a alguna persona que por estar en un lugar de poder ha cambiado su pensamiento, su ideología, o ven que existen personas que son excepciones? Decepción me mete nomás ya, profe. En el fondo te escucho, Teresita, muy en el fondo. Celular. Profe, yo aprendí contigo que el poder corrompe. Uno de los videos que el poder sí o sí corrompe, el poder le corrompe a las personas. Es demasiado bajo el porcentaje de las personas que no se dejan corromper por el poder, porque sienten que lo pueden manejar todo, hasta un jefe, ¿verdad? Que tiene que hacer de jefe de una institución, siente que tiene poder y ya se siente con poder de decisión sobre todo y poder inclusive en el trabajo que realizan las personas que están a su cargo. En cualquier tipo de institución, en empresas, en colegios, en instituciones privadas, en ministerios, el poder corrompe. Así mismo, nosotros, yo había leído un libro entre mis locuras de cuarentena del año pasado, que es mi lucha de Adolf Hitler. Y él iba contando todo su proceso desde su niñez y que él siempre desearía tener poder para, desde el principio, eliminar a todos los judíos, ¿verdad? Y lo hizo, lo logró Heiaku, ¿verdad? Pero terminó mal. Lo mismo pasa también con las personas que tienen mucho poder adquisitivo, que tienen ya mucho dinero, pero después ya quieren generar leyes para que ese dinero no se cuente, que ese dinero no aparezca en limpio. Y es lo que pasa con Cartes, por ejemplo, que es una persona que tiene tanto dinero que él lo que hizo muchas veces fue eh, generar más puertas para tener mayor poder y ese poder le va a generar más dinero otra vez, ¿verdad? Porque él ya era una persona que por sí vino ya con dinero. Bueno, fue bastante amena la Profe, conversa. ¿Sí? ¿Te escucho, Vania? ¿O Yo Tamara? pero realmente, o sea, yo escuché, o sea, ¿Te escucho, Tamara? mi mamá me suele decir, estoy hablando ya, profe. No veo la gracia. Bueno,
Mi mamá me solía decir que sí o sí los políticos tienen que tener plata como para que ellos puedan subir. Los presidentes, por ejemplo, tienen que venir de familias que sus apellidos son súper así difíciles y que ya tienen ya una trayectoria para poder entrar en eso. Y a veces con la gente corta el mambo ahí porque una persona que no estudió, que se sacrificó, no puede llegar a ese lugar en vez de esa persona que por su apellido nomás llegó. Y muchas veces nosotros intentamos hacer el cambio, pero no tenemos pues tanta representatividad porque no tenemos mucho dinero, no podemos invertir tanto en publicidad. Pero nosotros cuando estamos o somos bastante conocidos, no queremos luego entrar muchas veces en el ámbito de la política porque la vemos como sucia y que nos va a dañar la imagen también. Eso también es algo que se da Yo constantemente. nomás no le escucho a la profe. No La sé, profe está hablando. vos nomás no me escuchabas, Ay, Nati. perdón. Profe, ¿Sí? yo quiero dar un último ejemplo antes que termine la clase. Sí, te escucho. Em, recordé nomás que un claro ejemplo, por ejemplo, es ese señor de o Tonio Puril, que él muchas veces nos hacía reír de los políticos y ahora él se está riendo de nosotros porque él subió al poder y al final no hizo nada por el pueblo y la vez pasada se fue a llorar al Congreso porque murió su hermana por COVID y todo este tema. Y no sé bien por qué murió su hermana, ahora sí, porque no consiguió cama o medicamento, o qué, pero al final él estuvo en el poder y no hizo nada No por el hizo pueblo. nada para el cambio. Bueno, gente, bastante amena la conversación de hoy, pero les tengo que recordar que tenemos dos actividades, un foro y una guía de actividades para realizar en la semana. Y nuestro segundo examen parcial es el 23 de junio del 2021. Voy a estar calificando también cuando funcione mi computadora todas las actividades de ambas asignaturas. Vayan poniéndose al día y estamos en contacto también por los canales correspondientes para que ustedes me comenten cuáles vamos a estar reviendo las fechas. Así que les deseo una buena tarde y les agradezco por la paciencia, por sobre todo, porque hoy tuve un poco de complicaciones con mi compu ajena. Gracias, profe. Excelente la clase. Dale, dale, nos encontramos la siguiente semana. Estamos en contacto también Gracias, para... profe. Chao, Hasta profe. el miércoles. Chao, chao.